Bienvenidos a este pequeño rincón de mi estudio, desde donde relato las historias más asombrosas de encuentros reales y documentados con seres mágicos. Hoy os traigo la misteriosa historia de un extraño duende que apareció en la cuna de un bebé a altas horas de la noche. Permaneced muy atentos, pues lo que vais a ver y escuchar aquí es totalmente real. Bienvenidos a Expediente Elemental. El expediente de hoy data de una fría noche de invierno de 1987, en una casa de la provincia de Murcia, en España. Los protagonistas de esta historia son un matrimonio formado por Antonio Pérez y María Guillén, ambos casualmente investigadores de fenómenos paranormales, y también padres de una preciosa niña que en ese momento tenía 8 meses de vida. Como os podréis imaginar, Antonio y María han podido investigar de cerca multitud de casos a lo largo de su vida profesional. De hecho, Antonio, desde que era un niño, en su familia la creencia en los duendes o las hadas era algo normal y corriente. Pero lo que no esperaban ambos es que, curiosamente, una noche que parecía ser una noche cualquiera, iban a ser los protagonistas de su caso más asombroso y más difícil de resolver. Esa noche, como todas las noches después de cenar, Antonio y María se fueron a acostar a su hija. El bebé dormía en una cuna que se encontraba al lado de la cama de la habitación del propio matrimonio. Tras dormir a la niña, la pareja hizo el ritual que hacía todas las noches. Se pusieron el pijama, se lavaron los dientes, se desearon las buenas noches y se fueron a dormir. Esa noche especialmente hacía un frío tremendo. De esas noches gélidas en las que el frío te cala los huesos y que tienes que taparte hasta arriba con una manta, como si fueses una oruga. A la mitad de la noche, Antonio se desveló porque algo le había sobresaltado. Era el leve llanto de su hija que parecía haberse desvelado en medio de la noche a causa de una pesadilla. Antonio estaba muy cansado y con los ojos entreabiertos pudo atisbar la sombra que su hija proyectaba en la pared, quien parecía encontrarse de pie agarrada al cabezal de la cuna y dando saltitos y chillando con altisonantes sonidos. Antonio llamó la atención al bebé, le lanzó una mirada y cesó el alboroto, aunque solo momentáneamente. Pasados unos minutos, los ruidos del bebé continuaron y la siguiente en despertarse fue María. También con los ojos entreabiertos mandó de nuevo a callar a su hija, quien estaba formando un alboroto tremendo. El bebé se calmó y todo parecía volver a la tranquilidad. Antonio y María volvieron a ser atrapados por Morfeo y continuaron descansando. Pasado un tiempo, el matrimonio se volvió a desvelar, pero esta vez tras escuchar el estruendo enorme de las sonoras carcajadas de su hija. Pero nunca habían escuchado a su hija reírse así. Es más, esa voz no era de su hija. Y si no era de su hija, ¿de quién se trataba? ¿A quién estaban escuchando? En ese momento, Antonio y María se incorporaron de la cama casi con el corazón a 1000 por hora. Fueron a acercarse a la cuna cuando en ese instante, casi ojipláticos, pudieron atisbar a un extraño ser que se encontraba sentado a horcajadas sobre la cuna de su hija. Esa criatura, que podríamos catalogarla como un duende o visitante de dormitorio, hacía honor a la etimología de su propia tipología como dueño de la casa, pues no le importaba lo más mínimo las reprimendas que había recibido. Aquel ser, entre la negrura de la noche, clavó su mirada en aquellos padres asustados y temblorosos tras encontrarse de bruces con lo imposible. Pero el duende parecía estar mirándoles de una forma muy especial. Su mirada era extraña, misteriosa y en el fondo hasta cálida, como si ya hubiesen cruzado sus miradas en otro momento, o como si ya se conocieran de antes. A María le impresionó esa mirada, aunque curiosamente todavía no sabe responder a si ese ser tenía ojos o no, pues no recuerda su color. Aunque ella está convencida en que sus ojos eran tan oscuros que se fundían con la propia oscuridad de la noche. En ese instante, el tiempo se congeló, tanto como la propia habitación donde estaba surgiendo este fascinante encuentro. Esos segundos en los que la pareja intercambió sus miradas con aquel enigmático duende, parecía que se había tratado de horas. No se sintieron en peligro, pero sí un poco inseguros, ya que ese ser había cambiado su actitud de jolgorio y desenfreno a una templanza y seriedad inusuales. Transcurrido ese instante,
Antonio y María recuperaron la consciencia y fueron a encender la luz para ver a ese ser con nitidez. Pero en el momento en que tocaron el interruptor y encendieron la luz, el duende desapareció repentinamente sin dejar rastro. ¿O sí? Pues aquellos que piensen que quizás se trató de una alucinación, les gustará saber que aquel ser dejó las pruebas de su presencia. Pues a cada lado de la cabeza de la niña, sobre la almohada, encontraron las inquietantes huellas de unos diminutos pies, más o menos del tamaño de los de su pequeña. Sin duda alguna, este caso fue para María y Antonio el gran caso de su vida, y al que todavía a día de hoy siguen sin encontrarle una explicación racional. Pero es que a veces en la vida hay cosas que no se pueden entender con la razón, sino más bien con el corazón. Este caso se podría catalogar dentro de la propia tipología de fenómenos paranormales como un caso de visitantes de dormitorio. Y es que la aparición de seres extraños durante la noche, cuando alguien está acostado a punto de dormirse o recién despierto, es un fenómeno temporal y que ha ido manifestándose a lo largo de la historia de la humanidad. De hecho, hay crónicas antiguas que registran manifestaciones de entidades que acechan a un individuo mientras sufre lo que se conoce como parálisis del sueño, un estado en el que tu mente funciona, pero tu cuerpo no responde, y no puedes ni moverte ni hablar. Aunque en este caso, los protagonistas pudieron en cierto modo interactuar con la misteriosa criatura. Más allá de esto, curiosamente, el hecho de que este ser apareciese en una cuna junto a un bebé nos puede recordar a los famosos relatos de changelings, también conocidos como los relatos de niños cambiados, que sobre todo abundan en leyendas, cuentos y creencias populares europeas. El changeling es un término que se aplica cuando los duendes intercambian un niño humano y dejan en su lugar a una criatura de su mundo, y lo hacen con diferentes motivaciones. Puede ser por un deseo de tener un compañero humano en su mundo, o tienen un profundo amor hacia los niños, o simple y llanamente por malicia. Sea como fuere, no deja de ser curioso cómo este caso real que os relato parece nutrirse de la propia ficción. ¿Quién se lo iba a decir a Antonio y María, que estaban acostumbrados a investigar todo tipo de fenómenos? Y es que a veces, la realidad y la ficción están mucho más cerca de lo que creemos. La realidad inspira la ficción, y a su vez, esa magia que vemos, leemos o escuchamos en la ficción, no está más que basada en la verdadera magia que ya existe en nuestra propia realidad. Espero, queridos amigos y amigas, que hayáis disfrutado de este fascinante caso. Pero ahora es momento de cerrar este expediente hasta nuevo aviso. Hasta entonces recordad, otra historia y otro caso estarán por venir, pero solo para aquellos que realmente lo quieran oír.